Pues no son los únicos métodos. Incluso pues aquí en Colombia, el Instituto Nacional de Vías pues maneja unos especies de manuales para diseño de pavimentos flexibles que básicamente pues están fundamentados en el método ASH de cartas de diseño que maneja teniendo en cuenta diferentes combinaciones de factores o parámetros de entrada, pero en realidad pues estos diseños obedecen a la implementación del método ASHTO 93, de manera que podemos decir que de estos métodos que vimos, el método ASHTO es el más utilizado en nuestro medio y que es un método que sobre el cual se ha tenido bastante experiencia a través de los años y es bastante aceptado a nivel mundial. Entonces aún sigue siendo metodología y en Colombia pues prácticamente los manuales que existen de envías están fundamentados en el método de la ASHTO. Bueno, vamos entonces a iniciar hoy una nueva temática, un nuevo tema, y ya tiene que ver el diseño de pavimentos rígidos. Pues ya este tema que vamos a ver en adelante ya entraría dentro del siguiente examen. Ya ustedes saben que el examen de esta semana, pues en este examen entran tres métodos, básicamente el del... Ya lo que vamos a ver de ahora en adelante, pues no entra dentro de este parcial, obviamente. Entonces, dentro de los diferentes tipos de pavimentos, veíamos al inicio del curso, pues tenemos pavimentos flexibles, tenemos los pavimentos, digamos que son los principales tipos de pavimentos utilizados como soluciones de infraestructura vial cuando se pavimenta una vía. Normalmente o son pavimentos flexibles o mejor aún, pues, más amplio, pavimentos asfálticos o son pavimentos rígidos. Aunque existen unos pavimentos, digamos que intermedios entre los flexibles y los rígidos, que son los semiflexibles o semirrígidos, pero entrarían dentro de los pavimentos asfálticos. Y están los otros que son los pavimentos articulados, que son en Colombia, pues no son muy utilizados bueno, en carreteras no se utilizan por la misma configuración de ese tipo de pavimento. Y aunque a veces se utilizan, no son muy utilizados y son los famosos adoquines, donde la superficie de rodadura está conformada por adoquines, que son elementos prismáticos que se interconectan entre sí, ¿verdad? Ya nosotros al principio del curso, pues cuando veíamos pavimentos, mostramos en qué consisten estos pavimentos. Entonces, pero los principales pavimentos son lo grueso, en solución de infraestructura vial. Cuando se pavimenta la vía, pues tenemos los pavimentos flexibles o asfálticos y los pavimentos. En este caso vamos a ver un método de diseño para pavimentos rígidos. Este método de diseño es el llamado método de la PCA. Método de la PCA. Ok, entonces, el método de la PCA o método de la Portland Cement Association, pues un método también norteamericano y muy utilizado también en nuestro país. La verdad es que yo diría que para fines de diseño rígidos es el método más utilizado. Existe también un método de la ASTO en versión para pavimento rígido, que sería el método ASTO para pavimento rígido. Ese no lo vamos a ver dentro de este curso. No está dentro del alcance. Normalmente lo vemos como una profundización en una electiva que se llama rehabilitación de pavimento que yo imparto. Ahí sí vemos esa metodología, pero consideramos que es suficiente el método PCA teniendo en cuenta que es el más utilizado en Colombia. La mayoría de los diseños de pavimentos rígidos se hacen con este método, entonces vale la pena estudiar la metodología. Bueno, este método pues obedece a análisis digamos, de elementos, ¿verdad? Um, algo que tiene que ver con la parte analítica
ha habido fundamentos teóricos y también algo de experimentación. Entonces, a través de los años, prácticamente se publicó casi que la primera versión de esta metodología y se ha ido mejorando con el tiempo, hasta tener la actual versión donde se tienen en cuenta, digamos que aspectos relevantes que tienen que ver con el desempeño. Se tiene en cuenta si existen algún tipo de mecanismo de transferencia de carga, si existe algún tipo de mecanismo que sirva como de soporte adicional a las cargas. Me refiero a la utilización de bermas o elementos confinantes que permitan mejorar el trabajo de las losas. Nosotros sabemos que los pavimentos rígidos están conformados básicamente por una losa de concreto hidráulico. Vemos aquí una foto en donde se ilustra un pavimento rígido casi que recién terminado, ¿verdad? ¿Qué notamos en esta estructura? Cuando nosotros vemos un pavimento rígido, pues la misma forma, la misma configuración super el pavimento y el material en que está construido ya nos marca, nos indica de que se trata de un pavimento rígido. Una losa de concreto, aquí se nota que es un concreto, y hay unos elementos que hacen parte del pavimento y son juntas, miren ustedes aquí, se ven claramente. En este caso tenemos un pavimento que da solución a una calzada en una calle de una población o ciudad, en donde esta calzada está conformada por dos carriles, ¿cierto? Entonces, esto es típico de una solución dentro de una población, dentro de una ciudad, cuando se construye un pavimento rígido. Normalmente, pues son unas calzadas sencillas, típico de una calle nuestra en Sincelejo, ¿verdad? Donde tenemos una calzada de ancho variable, incluso hasta de 5 metros, 6, 6,50, 7 o de pronto hasta más. Bueno, ya depende de la solución. Pero conformada por dos carriles. Fíjense que en la parte central de la calzada se ve una junta también, que es lo que se conoce como junta longitudinal. Miren, esta junta longitudinal, desde el punto de vista pues, físico inclusive, también separa el otro, incluso sin que exista una demarcación adecuada con pintura, pues uno como conductor, como usuario, entiende que tácitamente que esta línea, además de ser la junta longitudinal, un carril del otro. De alguna manera, pues guía al conductor. Y tenemos estas juntas transversales que son prácticamente perpendiculares a la junta longitudinal. Y esas juntas cumplen una función. ¿Qué función cumplen estas juntas? Una función bastante importante y esencial para que el pavimento pueda tener una adecuada funcionalidad, durabilidad y preste un adecuado servicio durante la vida de servicio. En este caso, en los bordes de la calzada, vemos lo que se conoce como sardinel o bordillo, que es lo mismo. Son los sardineles o bordillos. Seguramente le falte algo importante que a nivel urbano es esencial que existe y son los andenes. Es posible que de pronto esta foto fue tomada durante la construcción y es posible que los andenes tengan que construir después de los bordillos, es lo normal, ¿no? Para que la solución no solamente considere o tenga en cuenta la necesidad de los usuarios conductores del tránsito vehicular, sino también los peatones, que en el caso de las vías urbanas, no solamente pensar en la solución vial vista solamente para beneficio de los conductores o del tránsito vehicular, sino también que incluya a los peatones, ¿verdad? Bueno, aquí también, bueno,
foto prácticamente se nota, pues, por la misma características de la misma, que se trata de un pavimento en una zona poblada, una zona urbana. Es lo que uno conoce como una calle en general. Mira las calles. Entonces, las soluciones bien poblaciones, normalmente uno las llama calles, ¿verdad? Unas, y en cambio en esto ya aquí tú no ves como construcciones ni casas a los lados, y se nota que es una solución que es rural, que no es urbana. Entonces sería una carretera. En este caso vemos una vía un poco más amplia. Aquí hay una línea central doble. Seguramente esta es una, parece que es una doble calzada, ¿cierto? Que hay un carril, dos carriles en cada dirección. Y tenemos, ¿verdad? Entonces ya es lo que nos está diciendo, que las soluciones se pueden implementar tanto a nivel urbano como a nivel rural. Y otro ejemplo, fíjense, en este caso, aquí vale la pena mirar esta partecita, esta obra complementaria, que es una cuneta, ¿verdad? Una cuneta paralela al borde de la calzada o de la berma, y ya sabemos cuál es su función: ir a evacuar el agua que cae a la vía y de pronto en zonas aledañas. Bueno, desde el punto de vista estructural, nuestro pavimento rígido está formado por la losa de concreto. Aquí está la losa de concreto. Debajo de la losa, generalmente hay que colocar un material de base o subbases. Mira, base o subbase. Y la función principal de ese material, de esa capa, ya sabemos que es prevenir la ocurrencia del fenómeno de bombeo, y además sirve o cumple otras funciones como permitir proveer una superficie relativamente uniforme, un apoyo uniforme, de tal forma que la losa trabaje adecuadamente, mejorar la capacidad de soporte inclusive de la subrasante o de la subrasante mejorada. Y desde el punto de vista constructivo, el hecho de contar con un material de base o de subbase apropiado me permite de forma limpia. Es decir, por ejemplo, llovió y entonces no se nos forma un lodazal porque tenemos un material que es de buena calidad, y simplemente evacuar el agua si se encharca y podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, todos estos son factores importantes de este material. Pero la estructura como tal, la estructura está conformada únicamente por la losa de concreto como tal. O sea, desde el punto de vista estructural, el análisis se concentra en la losa de concreto. Se desprecia cualquier aporte estructural de la superficie de base, toda vez que la losa es lo suficientemente rígida para que sea capaz de soportar las cargas de transporte. Se atribuye a la losa de concreto la capacidad estructural total. Esto es una representación, es como un modelo de cómo que trabaja una losa. Entonces, esta losa está apoyada en esta superficie, y al estar sometida a cargas, pues genera unas presiones de contacto, ¿verdad?, sobre la superficie, y esta a su vez de respuesta. Y esa capacidad de respuesta se ejerce a través de un parámetro que denominamos módulo de reacción K. Este famoso módulo de reacción K de la subrasante o del conjunto sub. Ya veremos qué es eso del conjunto. Bueno, este método de diseño de la PCA, normalmente cuando se generó la primera versión, básicamente de que las losas del pavimento
estaban sometidas a las cargas del tránsito y esto generaba falla por fatiga en estas losas cuando las cargas cierta magnitud o número de repeticiones. Teniendo en cuenta que las cargas de tránsito van a generar esfuerzos en la losa, conocer entonces cómo es que trabaja esa losa de concreto. Esas losas trabajan parecido a una viga. Imagínense ustedes que están sometiendo esa losa de concreto a una carga externa a un, y esa losa va a sufrir una flexión, ¿verdad? Entonces van a aparecer unos esfuerzos, van a en esa losa y algunos de esos esfuerzos serán de compresión y otros de tracción. Sabemos nosotros que los concretos trabajan a la compresión, de que su resistencia a la compresión es muchísimo más alta si la comparamos con su resistencia a la tracción. Por lo cual, veremos más adelante que estas losas para los pavimentos rígidos se diseñan con un parámetro de resistencia asociado a la falla crítica, es decir, a la falla de tracción por flexión en la losa. Entonces, ¿cuál es el objetivo del método de la PCA cuando decimos vamos a diseñar un pavimento rígido? Cuando nosotros nos centramos en eso como ingeniero, ¿no? Lo primero que nos viene a la mente. Entonces, diseño de un pavimento rígido está asociado en gran medida a un espesor de la losa. Ahora, eso no es lo único que hace parte del diseño, pero es fundamental. Uno primero, bueno, el espesor. ¿Cuál es el espesor de losa? Teniendo en cuenta unas características a ese material, a ese concreto, ¿cierto? Hombre, el concreto mío es de esta calidad. Y esa calidad normalmente se representa a través de su resistencia a la flexión por tracción, un módulo de rotura. Y entonces una vez establecido ese módulo de rotura, así como cuando nosotros establecemos la resistencia de un concreto, cuando vamos a diseñar una viga, una columna, una losa en una edificación de 3 PSI, de 4.000 PSI, de 5.000 PSI, y estamos fijando ya ese parámetro de resistencia como diseñadores. Para el caso de los pavimentos rígidos sucede algo parecido. Debemos fijar un parámetro de resistencia que sea a la calidad del material que vamos a utilizar una vez se construya la losa de concreto. Y ese parámetro es el módulo de rotura. Entonces, en función de ese módulo de rotura y de otros parámetros de entrada, el espesor de la losa. Ahora, para determinar ese espesor de la losa, yo debo tener en cuenta los efectos generados por el tránsito, características que sea uniforme, prevenir la pérdida de soporte, calidad del concreto, resistencia, durabilidad y un punto importantísimo, el diseño apropiado de las juntas. El diseño apropiado de las juntas. Aquí está esto, esta junta, esto es diseñado. Ya una vez definido las juntas longitudinales, el espesor, saber determinar a qué espaciamiento tendrán que estar estas juntas transversales
el pavimento trabaje de forma adecuada. Eso hace parte del diseño, que es lo que se conoce como la modulación de las juntas. Bueno, metodología, cuando decimos así, ya la metodología actual, ya después de haber sido ese método desde el año 66 en adelante, implementado, mejorado con el tiempo, el método considera varios aspectos. Entre estos aspectos se destacan la posibilidad de diseñar con o sin pasajuntas. Entonces, miren qué es eso de esas pasajuntas. En este esquema que estamos mostrando acá, estamos mostrando una losa de concreto. Fíjense, aquí hay una junta. Esta línea representa una junta. Una junta. Estas mismas juntas que vemos acá en la fotografía, por ejemplo, esta junta o esta, entonces hacen un corte, hacemos un corte aquí del pavimento, un corte longitudinal, de tal manera que aparezca esta junta. Y tenemos este elemento que es una barra o una varilla de acero, una varilla lisa de acero. Es un acero liso, cuya función esencial es permitir la transferencia de carga de una losa a su vecina de la junta transversal. Ahorita vamos a ampliar un poquito este concepto. Entonces, cuando hablamos de pasajuntas, nos estamos refiriendo a un pavimento en donde vamos a implementar un elemento como este a través de las juntas transversales. Son unas barras de acero, unas varillas lisas, cuya finalidad es permitir una adecuada transferencia de carga. Ahora, existen diseños o estructuras en los cuales se coloca este elemento y se dice entonces que el pavimento se diseñó sin pasajuntas, lo cual sucede normalmente en vías de muy bajo tránsito. Pero cuando las vías tienen un tránsito importante, sobre todo de vehículos comerciales, es necesario que se implemente la utilización de barras de transferencia de carga. Entonces, eso es lo que se llama pasajuntas y es a lo que hace referencia, es a lo que se hace referencia aquí en esta diapositiva. Perdón, aquí. Posibilidad de diseñar con o sin pasajuntas. Efecto de tener confinamiento lateral. Que el hecho de contar con un adecuado confinamiento lateral a lo largo de los bordes de la calzada puede generar un efecto favorable al desempeño del pavimento. Entonces, eso se considera en la metodología. Otro aspecto, considera la utilización de sus bases, sean estas granulares o estabilizadas con cemento. Cuando es el pavimento rígido, vamos a entender que se trata de una capa de material, sea granular, sea estabilizado, que va a servir de apoyo directo a la losa de concreto. La losa de concreto se va a apoyar sobre esa capa. El método de la PCA, el actual método de la PCA, considera dos criterios de diseño pues, asociados a dos criterios de falla. ¿Cuáles son? Criterio de fatiga del pavimento o falla por fatiga, por acumulación de cargas, por repetición de cargas, a los esfuerzos que se generan. O el segundo criterio, por erosión del apoyo de las losas.
Entonces, para fines de diseño, el método considera guiar dos criterios. El criterio de fatiga o daño por fatiga, que también se denomina así, y el criterio de falla por erosión. Entonces, cuando ya veamos aspectos ya más detallados del diseño, nos centraremos en estos dos aspectos al momento. Bueno, decíamos que la metodología pues está basada en diferentes elementos. Conocimiento de las teorías de pavimento, o sea, en factores teóricos y investigaciones. O sea, es un método, digamos que bastante robusto, el cual se fundamenta tanto en conceptos teóricos como experimentales. Y método que tiene ya muchos años digamos, de estar siendo ofrecido. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el diseño? Resistencia a la flexión del concreto. Ya de entrar aquí, le estamos dando un peso importantísimo a este factor, aunque no necesariamente están en orden de importancia, pero ese sí es un elemento importantísimo, la resistencia a la flexión del concreto. ¿Cómo se representa esa resistencia? A través del módulo de rotura, el módulo de rotura. El otro factor es el soporte del conjunto subrasante subbase, que se representa a través del módulo de reacción K combinado. El periodo de diseño en años, que aunque no es un parámetro directo, incide de forma directa en este último que estamos mirando acá, que es el tránsito de diseño. Sobre el tránsito de diseño hablaremos con algún grado de detalle más adelante, teniendo en cuenta, muchachos, ojo con esto, que para fines de este método de la PCA, el diseño se caracteriza de forma distinta a como lo hemos hecho hasta el momento. Recuerden que hasta el momento, para lo que se refiere a los métodos de diseño de pavimento flexible, representado el tránsito de diseño en función de un número de ejes estándar equivalentes esperados. Sin embargo, para el diseño de pavimentos rígidos por el método de la PCA, ojo, estamos trabajando con el método de la PCA. Esta manera de representar el tránsito no es la utilizada. Se debe representar de forma distinta. Ya más adelante miraremos de qué manera es, pero claro, desde ahora, de forma diferente. Otro aspecto importante es la transferencia de cargas. Y esa transferencia de cargas se refiere a la transferencia de las juntas transversales de las losas. Y esa transferencia de carga va a depender de si se colocan o no pasajuntas. El otro aspecto o falta de diseño es el soporte lateral. Y ese soporte lateral está asociado, en principio, a la presencia o no de bermas a lo largo de la calzada. Bien, pues un factor de seguridad de carga. Dependiendo de la importancia de la jerarquía de la vía, se asigna un valor determinado a este factor de seguridad. Te vamos a ver con algún grado de detalle cada uno de estos factores. A la flexión del concreto.
En lo que respecta a la resistencia a la flexión del concreto, las losas de los pavimentos trabajan especialmente a flexión. Por lo tanto, para evaluar la resistencia, tenemos que hacerlo a través de ensayos que nos representen los esfuerzos o a través de los cuales se puedan obtener esfuerzos que representen lo que sucede cuando la losa es sometida a fricción, ¿verdad? Entonces tenemos este ensayo para determinación de módulo de rotura o resistencia a la flexión por tensión de concreto. Se elaboran unas vigas en forma prismática y ellas se cargan en los tercios centrales y a través de los resultados obtenidos se puede determinar cuál es la resistencia de ese concreto, tracción por flexión, que es lo que se denomina módulo de rotura. ¿Cuál es el módulo de rotura de ese concreto? Ese es el ensayo que se recomienda utilizar para evaluar la calidad del concreto utilizado en un pavimento rígido. El módulo de rotura se elabora en unas vigas, normalmente unas viguitas metálicas, o más bien unos recipientes metálicos. Son unos recipientes metálicos, se llena con el concreto utilizado, ¿sí? Se cura durante 28 días y pasados esos 28 días se somete a ensayo. Se cargan los tercios medios y se obtiene de esta forma el módulo de rotura. En lo que respecta a la resistencia recomendadas, el método establece un rango de valores que considera apropiado para fines de diseño de pavimento. El valor está mínimo en 41, máximo en 50 kilogramos centímetro cuadrado, lo que equivale aproximadamente a 4.1 a 5 megapascales. Entonces, resistencia mínima, metro cuadrado. Resistencia máxima, 50 kilogramos centímetro cuadrado. Esa resistencia de referencia, que es la de diseño, pues debe asignarla al diseñador y debe ser congruente con la importancia de la vía, la jerarquía de la misma, con las características de los materiales utilizados en la zona, inclusive con la calidad en los procesos constructivos también. No obstante, aunque el método 41, para el caso de vías de muy bajo tránsito, vías locales, con nuestras vías residenciales, por ejemplo, en esos casos es posible utilizar hasta 38 kilogramos centímetro cuadrado, equivalente aproximadamente resistencias mínimas hasta de 3.8 megapascales. Estamos hablando de resistencia medida a través del módulo de rotura. Es decir, módulo de rotura mínimo de 3.8 megapascales para vías locales, 1 para otras vías y de 5 megapascales. Soporte del suelo. Para el caso del soporte del suelo, se debe hacer entonces un estudio geotécnico vial, una evaluación geotécnica, y el parámetro que nos interesa
como tentativo corte del suelo, es el llamado módulo de reacción K o coeficiente de balasto. Este módulo de reacción K se puede obtener campo en el sitio a través de un ensayo in situ, un ensayo de campo, utilizando el equipo requerido. Ese equipo requerido está conformado por unas placas en forma circular, unas placas metálicas concéntricas entre sí, lo cual le da una altísima rigidez. Un mecanismo gato hidráulico, un mecanismo de reacción que podría ser un camión cargado y unos elementos o deformímetros convenientemente colocados y apoyados de tal manera que permitan poder determinar la deflexión asociada a una carga o presión de contacto en particular. Entonces, una vez que nosotros sometemos a carga a este gato, acción, estas cargas se van a transmitir al suelo a través de estas placas circulares y debido a su alta rigidez, la distribución de presiones relativamente uniforme debajo de esa placa y esa presión puede tenerla a través de la relación entre la carga aplicada sobre el área circular de contacto. De tal manera que usted puede tener registro en el ensayo de carga de presión de contacto aplicada y a su vez de la deflexión generada para cada escalón de carga o de presión de contacto. De esta manera es posible determinar lo que se conoce como módulo K. Lo ideal para un diseño pues llevar a cabo este ensayo, ¿cierto? Sin embargo, en nuestro medio, en Colombia, normalmente es aceptado. No necesariamente tengamos que hacer de forma directa el ensayo de modo de reacción sobre el terreno para determinar K, sino que es posible, y esto es muy generalizado, es posible que este módulo lo estimemos a través de del parámetro denominado CBR. De manera que podemos caracterizar el suelo a través del CBR y a partir de ese valor es posible estimar cuánto sería el de reacción K. Dentro de las herramientas con que contamos para estimar el módulo de reacción en términos del CBR, tenemos ábacos como este. En la parte superior se da el CBR y en la parte inferior el módulo de reacción. Simplemente con un valor de CBR entramos, bajamos de forma vertical y acá en este leemos cuál sería el módulo de reacción equivalente. Aquí este ábaco pues también podría servir eventualmente para estimar como K en función de la clasificación del suelo. Sin embargo, no recomiendo que se obtenga ni CBR en función de la clasificación del suelo por el sistema el sistema unificado de clasificación, toda vez que, como observamos, el rango de valores es demasiado amplio, por lo cual estimar valores o de capacidad de soporte, sea como CBR o como módulo de reacción K,
conociendo únicamente la clasificación del suelo por este sistema, nos daría valores muy poco confiables. Entonces, sería que para estimar el modo de reacción K, por lo menos hagamos severe. Y ya una vez obtenido el severe representativo, ahí sí, con este abaco sí podemos estimar el valor de K. Esto que está acá es lo mismo que esto, la diferencia es que este es un poquito más, digamos, más completo este abaco, porque, bueno, más que completo, en kilogramos centímetros cúbicos y en megapascales por metro. Miren, este kilogramo centímetro cúbico, no vamos a entenderlo como una unidad de densidad, no, o de masa unitaria. Lo que pasa es que tenemos el ensayo de módulo de reacción, fíjense, nosotros hacemos una relación de cuál es la deflexión. O sea, ese módulo de reacción K, ese valor, podríamos interpretarlo como la deflexión, o mejor, podemos interpretarlo como el esfuerzo o la presión de contacto requerida en el terreno, el esfuerzo o presión de contacto requerida en el terreno a través del ensayo para generar superficie una deflexión unitaria. Entonces, tenemos que la presión de contacto podría estar, por ejemplo, en kilogramos sobre centímetro cuadrado y la deflexión va a estar en centímetros. Al hacer una dos parámetros, obtenemos finalmente que las unidades estarían en términos de kilogramos, ¿cuántos kilogramos centímetros cuadrados sobre centímetro? Si hacemos la relación kilogramos sobre centímetros cúbicos, pero hay que entender que estamos haciendo referencia al módulo de reacción. Por lo cual esta unidad que está acá es como que más diciente, ¿sí o no? Es una unidad más adecuada que nos entenderla mejor. Esta que está dada en megapascales por metro, ahí sí lo entendemos mejor. Megapascales, que es unidad de fuerza o presión sobre metro. Ahí sí es fácilmente entendible. En cambio, en esta que está acá, sí podríamos, ¿no? Tenemos cuidado. Entonces, repito, si conocemos el CBR, podemos entrar a esta tablita con ese valor de CBR y leemos acá a cuántos megapascales en lo que respecta a modo de reacción. Repito que en nuestro medio es generalmente suficiente determinar el CBR y en función del CBR podemos estimar el valor de K. Y con ese K podemos diseñar. Esta aproximación que es aceptada se debe a que los espesores de losa requeridos en un diseño no son tan sensibles a pequeños cambios en modo. Entonces, pequeños cambios en modo de reacción no va a generar grandes cambios en los espesores, por lo cual se acepta que el valor de K pueda ser estimado en función del CBR. Aquí otra manera de determinar el valor de modo de reacción K en función del CBR. En este caso, simplemente entramos con el valor y aquí le daríamos entonces el modo de reacción de la subrasante. Para expresarlo en las unidades, en estas mismas unidades que están acá, que son megapascales por metro, que es la unidad que sigue el método, entre otras cosas. El método sigue estas unidades, megapascales por metro, que es lo que vamos a ver en nuestro curso. Entonces conviene que expresemos en modo de reacción K
no en kilogramos centímetro cuadrado por centímetro o kilogramos centímetro cúbico, no, sino en megapascales por metro. Entonces, como ya sabemos que hay que expresar los megapascales por metro, si utilizamos esta curva, este gráfico que está aquí, simplemente entramos con el CBR, cortamos la curva y aquí leemos reacción. Ahora, para no enredarnos y teniendo en cuenta que este módulo de reacción se expresa en megapascales por metro, simplemente para que sean esas unidades aquí, para fines prácticos, y listo. De tal manera, por ejemplo, vamos a formato de formas, vamos acá a poner los rojitos. Ejemplo, si el CBR es 5, si nuestro CBR es 5, cortamos la curva, nuestro módulo de reacción será aproximadamente, 2 serían 20, 30, aproximadamente 7 megapascales por metro. ¿Ya? Se usa así de esa forma. Entra con el valor de CBR, cortas la curva y aquí obtienes el valor de módulo de reacción. Repito, lo multiplicamos por 10 en esta escala para obtenerlo como megapascales. Sería pues, como 3.7 por 10, 37. ¿Ya? De esa manera se utiliza esta curva. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Jóvenes. Sí. Robin Ruiz dice que no hay. Bueno, supongo entonces que se ha entendido, ¿verdad? Porque no hay ninguno que me haya comentado acerca de alguna duda ni me han dicho. Bueno, hablemos entonces del soporte suelo-subbase. Hablando del soporte suelo-subbase, estamos hablando de eso. Pero inicialmente, si este fuese la subrasante y fuéramos a hacer directamente el ensayo, sobre la subrasante a evaluar, se hace el ensayo y se obtiene de la subrasante. Ahora, si lo que hacemos es un estudio geotécnico a través de una serie de apiques o sondeos y tomamos muestras o hacemos CBR de campo, entonces en ese caso estamos obteniendo es CBR de la subrasante. Y a través de ese CBR de la subrasante podemos estimar, tal como lo hemos visto aquí, por este ábaco o a través de esta curva, podemos obtener el módulo de reacción. Vamos a hacer lo mismo con el abaco ahí como nos dan. Le da muy cercano. Vamos a ver. Vamos a hacerlo con... Bueno.
Fíjense, con el abaco está prácticamente 40. Fíjense, es aproximado. Me da un poquito menor, 37. Uno como ingeniero, pues normalmente tiende a trabajar con datos más conservadores y eso, eh, variante, sí, yo estoy haciendo un diseño y esto me da 40 por acá y acá me da 37. Pues uno como que se inclina hacia los 37, ¿no? Ya son criterios del ingeniero, ¿cierto? Es importante tener en cuenta eso. Fíjense que esto no es exacto, esto es una por acá con este abaco me da 40, pero con la curva me da 37. Entonces, no es que sea preciso. Ahí lo importante es definir eh, con qué herramienta vas a hallar ese valor y pues uno como tiende a irse como para lo más desfavorable. Entonces, podríamos en ese caso irnos como por la curva, pero ya es criterio del ingeniero, no es que sea una norma. Te les decía que estamos aquí hablando del soporte antes, ¿verdad? Ahora, normalmente sobre la subrasante nosotros colocamos una capa de material que se denomina subbase y que dicha subbase mm, usualmente está conformada sea por un material o por un material estabilizado o tratado con cemento. Que aunque la función primordial de esa subbase es prevenir la ocurrencia del fenómeno de bombeo, hay que considerar también que la presencia de dicha va a mejorar la capacidad de soporte del conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Subbase subrasante. ¿Qué quiere yo decir? Que si la subrasante, por ejemplo, si la subrasante, por ejemplo, tenía un K, por ejemplo, aquí incluso hay un ejemplo. Vamos enseguida al ejemplo para que entiendan. Vamos a suponer, vamos a hacer este ejemplito aquí, miremos este ejemplo, de que se hizo el estudio técnico y que por algún medio, sea directamente por ensayo o por correlación con CBR, se obtuvo que la subrasante de diseño tiene, o que el K de diseño, mejor, de la subrasante, tiene un K de 27 megapascales por metro. Ya es el K de diseño de la subrasante. O ese, más que diseño, ese es el K de la, no de diseño en realidad. Es el K de la subrasante. Un técnico, el K de la subrasante de esa unidad de diseño es 27 megapascales por metro. Y que vamos a utilizar una subbase granular de 15 centímetros. Entonces, como hay que utilizar una base granular de 15 centímetros, toca hacer una corrección. En el libro de Montejo hay una tabla que es la 8.1 que me permite hacer una corrección del valor de K de la subrasante para fines de diseño y encontrar lo que se llama el K combinado, subbase subrasante. Eso es lo que se llama el K combinado, que es el que voy a utilizar en el diseño. Entonces me probé esta tablita en donde tiene en cuenta dos situaciones distintas. Una, cuando la subbase es granular, utilizamos esta tabla. Y dos, si la subbase es tratada con cemento, utilizamos esta parte de la tabla. De la 8.1, 8.1, si tenemos subbase granular, mirar su efecto. Y la 8.2, si la base es tratada. Como en nuestro caso una subbase granular, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros nos vamos, permítanme un momentico aquí, vamos a copiar esto acá.
Bueno, entonces fíjense, aquí en esta parte de la tabla dice valor de K de la subrasante y me lo dan en megapascales por metro estas dos unidades. Pero como estamos utilizando esta, nos entramos con esta. ¿Qué pasa ahí? Si el valor de K hubiese sido, si el valor de K de la subrasante hubiese sido 20, yo simplemente tenía que entrar con este valor 20 para el espesor de su base correspondiente, que serían 150 milímetros en este caso. ¿Cuál sería el correspondiente valor de K combinado o K de diseño? Si fueran 20, el K combinado sería 26 a utilizar. El siguiente escalón es 40, pero si fuese 40, fuera 49. En nuestro caso es 27. ¿Qué toca hacer? Una interpolación lineal. Y una vez hecha la interpolación lineal, aproxima al entero más cercano. En este caso se hizo el ejercicio y se pudo obtener, ustedes pueden verificarlo allá, se pudo obtener que interpolando entre 26 y 40 a 49, el valor correspondiente a un K de 27, aquí, se pudo determinar que el K combinado era aproximadamente 34 megapascales por metro. Y ese sería el K de diseño. Este K combinado, este K que se llama combinado, es el K de diseño. Valor de diseño. Valor de diseño. Y de esa manera se determina cuál es el K combinado o K de diseño. Fíjense, si este fuera un caso nuestro de diseño, con estos valores numéricos, entonces a la hora de yo diseñar, cuando me pregunte, en la metodología me pregunten, ¿cuál es el K de diseño? Yo no voy a utilizar el K de la subrasante. ¿Por qué? Porque cuando hablan de K de diseño, es el K que se genera de la losa hacia abajo. En este caso, como el apoyo consta de capa de subbase más el subrasante como tal, entonces lo que se llama el K combinado. Por lo tanto, para fines de diseño, yo tengo que utilizar el K corregido o combinado por la presencia, en este caso, su base granular. Y ese sería entonces nuestro K de diseño. ¿Cómo vamos hasta ahí bien? Bueno, a ver, voy a dar un recesito de 2 minuticos para tomar agüita, ¿listo? Listo, profe.
Bueno, jóvenes, continuemos. ¿De qué estamos hablando? De diferentes factores que intervienen en el diseño todo de la PSA, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando aquí en el día de hoy se refiere al método de diseño de la PCA. Hay que tener claridad en eso. De diseño de la PCA para pavimentos rígidos. Hablemos un poco entonces de la transferencia de carga. En lo que respecta a la transferencia de carga, nosotros podríamos representar la transferencia de estos dos esquemitas que están aquí. Miren. Pues esto que está acá en la junta representa una junta transversal. Aquí se supone que hay un eje cargando esta losa, que es esta misma losa aquí. Y tenemos dos situaciones. En la parte superior, cuando no tenemos presencia de pasajunta, es decir, dovela de transferencia de carga. Y en la parte inferior, cuando tengo pasajuntas, o lo que es lo mismo, tenemos presencia de dovela o barra de transferencia de carga. Entonces, ¿qué puede suceder? Si nosotros tenemos una carga muy alta o que se repita demasiadas veces, llega un momento en que en la parte superior, al no existir va a ceder, ¿verdad? Esa junta va a ceder. Y cuando la junta ceda, entonces las losas van a tratar de trabajar de forma independiente entre sí. ¿Qué quiere decir? Cargada la losa número 1, esta aquí, la primera losa, cerca a la junta. Esa carga se va a transmitir 100% solamente a esta losa. La otra losa prácticamente no va a sentir la presencia de esa carga. Por lo tanto, con el tiempo va a tender a generarse una deflexión delta X mucho más grande que si tenemos la segunda situación, es decir, una barra de transferencia de tal manera a través de la junta transversal, de tal manera que al cargar la primera losa, la segunda losa, aún sin estar directamente cargada, sienta la presencia o la carga la va a transmitir o va a ser transmitida de la losa 1 o cargada a la otra losa. En este caso tenemos los dos extremos. En el primer caso, el superior, hay un 0% de efecto de la junta en lo que respecta a transferencia de carga. Es decir, se transfiere 0% de la carga. No hay ninguna transferencia. Y en este otro caso, la carga la soportan las dos losas. Hay 100% de efecto. La deflexión es mucho menor. Entonces ahí vemos la importancia del mecanismo de transferencia de carga, sobre todo cuando tenemos tráfico pesado de importancia. Aquí hablan de que 5% del total de tránsito corresponda a vehículos pesados. Bueno, esa forma de decirlo de pronto no es tan clara, porque es posible que nosotros tengamos una vía en donde solo pase de pronto un vehículo comercial y de vez en cuando un vehículo no comercial. De pronto pasa un camión de la basura que entra y de pronto ahí ninguno tiene vehículo, una vía muy local. El 100% del tráfico sería pesado y sin embargo, si es un vehículo, si es el camión de la basura que pasa 3 veces a la semana,
pues seguramente es tan bajo ese tránsito que es posible que se pueda diseñar sin pasajunta. Entonces, puede que no sea tan conveniente en algunos casos. Algunos hablan de un número mínimo de repeticiones de eje estándar. Bueno, de todas maneras, el ingeniero diseñador, en función de la jerarquía de la vía, qué tan importante es, incluso a veces hasta depende de alguna manera de la capacidad de soporte del suelo, de las características del suelo, de la importancia del tránsito, del componente de vehículos comerciales. Todos esos factores hacer que el ingeniero finalmente defina de si utiliza o no barras de transferencia. En todo caso, para vías principales, normalmente conviene utilizar barras de transferencia. Existen dos situaciones, sin pasajuntas, con pasajuntas. Cuando decimos sin pasajuntas, es que el pavimento se va a diseñar sin que a través de las juntas transversales se generen mecanismos de transferencia de carga de barras de transferencia. En otras palabras, no se van a utilizar barras de transferencia. En esos casos que se pueden dar y el pavimento puede funcionar adecuadamente para tránsitos muy bajos, en este caso, en la junta, una carga de una losa a la vecina, si es posible darla, siempre y cuando el tránsito sea bajo o liviano. ¿Y cómo se hace el mecanismo de transferencia? A través de lo que se conoce como mecanismo de trabazón de agregados. Resulta que pues son elementos rugosos entre sí, ¿cierto? Cuando usted genera la junta, más adelante veremos que esas juntas son elaboradas adrede, son elaboradas a propósito durante la construcción. El corte más a toda la profundidad, el corte es parcial, hasta un tercio a un cuarto del espesor, y el resto se deja intacto. Lo que va a suceder ahí es que como ese sector o esa sección más bien, esa sección transversal va a ser más débil, genera un corte. Entonces, cuando el concreto vaya a fisurarse, él va a tender a fisurarse a través de esa junta. Ese es también uno de los motivos principales por los cuales se generan las juntas transversales, o mejor, la junta en general, teniendo en cuenta que los concretos se van a fisurar por su misma naturaleza. Entonces, por cambios de humedad, cambios de temperatura, el endurecimiento, el fraguado, bueno, en fin, van a generar fisuras. Entonces, la manera de a que el pavimento fisure por la junta y no por otro sitio es adelgazando el espesor del pavimento en esa sección. Entonces, el pavimento se va a fisurar a través de esa junta, pero va a haber un mecanismo de fricción, esa es una. Y cuando tiende a haber un movimiento relativo entre una losa y su vecina, se va a generar un mecanismo de fricción. Entonces, cuando el mecanismo de transferencia de carga es sin barras, dice que el mecanismo es de trabazón de agregados. ¿Cuál es el problema? Si el tránsito es liviano, puede funcionar perfectamente durante la vía de servicio. Sin embargo, si ya tenemos tránsito importante de vehículos comerciales, romper, digamos que esa unión, ¿verdad? Esa fricción, y ya el pavimento va a trabajar de forma independiente. Una losa de la otra depende de cuál es la que está cargada o no. Entonces ya depende de esa situación. Conclusión. El método considera en cuanto a este factor dos posibilidades. Una, sin pasajuntas. Dos, con pasajuntas. ¿Qué es sin pasajuntas? Sin barras de transferencia de carga. Y el mecanismo de la trabazón de agregados. Segunda, con pasajuntas. Cuando colocamos varillas lisas a través de las juntas transversales, y el mecanismo se da a través de la presencia de esa varilla y es capaz entonces de transmitir las cargas
Bien, continuamos con los diferentes factores. Hablemos ahora del soporte lateral. ¿Qué es el lateral? Aquí observamos en estos esquemas una calzada conformada por dos carriles. Aquí está la junta que sirve a la vez de separación o línea de demarcación entre una losa y su vecina, eje de la vía. La línea amarilla continua a los lados me separa calzada de berma. Esta es una berma o sobreancho, en este caso, berma o sobreancho. Como existe un sobreancho, habría una continuidad estructural lateral, ¿verdad? Por lo tanto, cuando esta losa es sometida, cuando una losa es sometida a carga, al tener un sobreancho, la losa va a trabajar más holgadamente. Recuerden que las losas trabajan más o menos como una viga, ¿verdad? Entonces, en una viga, si nosotros metemos una viga a unas cargas en una edificación, por ejemplo, una viga, pues van a generar unos esfuerzos, unos momentos, ¿cierto? Van a generarse unos esfuerzos en esa viga, ¿cierto? La viga, por ejemplo, tiene, vamos a suponer, 30 centímetros de ancho por 25 de altura. Y usted hace el análisis de carga y determina los esfuerzos generados en la viga. Por ejemplo, ahora, si esa misma viga la somete a las mismas cargas, pero en este caso ahora le aumenta un poco el ancho, hace un sobreancho, y en vez de 30 coloca 30 y hay unas cargas externas importantes, además del peso propio de la losa. Cuando usted calcule los esfuerzos por flexión generados, seguro que estos esfuerzos van a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque me está generando mayor área transversal en la viga, ¿verdad? Por lo cual, la viga, o mejor, las cargas generadas se van a transmitir en la sección transversal en una mayor área. Esto va a generar al final de cuentas una disminución en los esfuerzos. Algo parecido sucede entonces para el caso de las losas de un pavimento rígido o lo que es equivalente, una berma lateral, como en este caso, debidamente anclada a la losa de la calzada, se va a generar un mecanismo que de alguna manera confina la losa y va a ayudar a soportar las cargas. Al ayudar a soportar las cargas, estas se van a repartir en un área transversal mayor, por lo que seguramente van a disminuir. Algo parecido sucede si en vez de sobreancho o bermas, tenemos unos bordillos convenientemente amarrados o adosados a la calzada. Si hay, digamos que una unión mecánica, que el mecanismo generado es parecido a la presencia de un sobreancho o de una berma. Es lo que se conoce como efecto de existencia o no de berma. Generalmente este soporte lateral se expresa de forma genérica en que existe de berma. Entonces, para fines de diseño, decir existe presencia de berma equivale a si existe sobreancho
o si existe berma, o si existen bordillos que estructural de soporte, se dice que existen bermas, que existen bermas. Es decir, bermas, sí. ¿Cuándo hay bermas? Cuando existen sobreanchos, o cuando existen bermas propiamente dichas, o cuando existan bordillos que permitan una continuidad estructural a las cargas. Si se da ese caso, decimos que el pavimento es como si tuviese bermas. En caso contrario, decimos que no hay bermas. Es decir, el pavimento no cuenta ni con sobreancho, laterales, ¿verdad? Ni cuenta con la presencia de bordillos que brinden continuidad estructural o que permitan realmente un apoyo. Entonces, ¿en qué casos los bordillos podrían considerarse como soporte? Considero, ya para fines particulares y de acuerdo a lo que pues, conozco de la temática y la experiencia que tengo, la única manera de, digamos, de afirmarlo es que tengamos seguridad de que durante el cultivo vamos a utilizar unos bordillos que de alguna manera los amarremos estructuralmente a los bordes de la calzada. Que exista algún mecanismo de anclaje, de pronto dejamos en los bordes de la calzada, ¿verdad? Unas varillitas, de tal manera que cuando armemos los bordillos lateralmente, estos deberán llevar algún tipo de refuerzo que se amarre con ese refuerzo que dejamos en los bordes de la calzada, de tal manera que cuando se funda ese bordillo, es un mecanismo que permita un mejor confinamiento y un apoyo adecuado. Si no tenemos seguridad de ello, o de acuerdo con el diseño, tenemos claro de que los bordillos van a ser prefabricados. Es decir, usted funde primero su losa y después coloca los bordillos, no los funde in situ, sino que los coloca. Es más, aún fundiéndolos in situ, si estos no cuentan con un mecanismo de transferencia entre, yo considero particularmente que no lo deberíamos tomar como un elemento de confinamiento o soporte lateral. No deberíamos utilizarlo como soporte lateral para fines de diseño. Si ese es el caso, que se funden in situ y no hay ningún tipo de o son predicados, cuando nos pregunten en el diseño, ¿hay presencia de berma? Decimos no. Entonces, si no estamos seguros de ello, es mejor decir no y vamos del lado de la seguridad. Porque el hecho de que digamos, estamos diciendo en el diseño que hay un elemento externo a la calzada propiamente dicha que me va a permitir soportar parte de las cargas. Me va a permitir soportar parte. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que los esfuerzos generados internamente van a ser o pueden ser menores, lo que puede redundar en disminución del espesor de diseño, lo cual sería contraproducente si una vez esto no se da en la realidad. Estaremos subdimensionando el espesor. Por lo tanto, si no tenemos seguridad de que van a existir estos elementos de soporte lateral, lo mejor es decir no. Y de esa manera vamos del lado de la seguridad. Periodo de diseño. En lo que respecta al periodo de diseño, normalmente, antes del periodo de diseño vamos a hablar del factor de seguridad. Cuando hablamos de factor de seguridad por este método, hacemos referencia a un factor que se utiliza para el caso de las cargas de diseño. Si nosotros, ¿cuál es o qué valor factor de seguridad que hacemos en realidad es
las diferentes cargas de diseño, de hecho, pues ya yo les había comentado que el tránsito se evalúa de forma distinta. No se da en términos de ejes estándar equivalentes, sino de otra. Entonces, de hecho, el tránsito se debe discriminar en los diferentes ejes que considera esta metodología, que son ejes simples, los ejes tándem y los ejes trident. Básicamente estos tres tipos de ejes. Discriminarse, además, deben establecerse diferentes escalones de cargas y las repeticiones esperadas en cada escalón de carga. Entonces, la cosa es un poco más elaborada que cuando hacemos la caracterización de diseño en términos de estándar. Aquí en este caso es un poco más elaborado y el efecto del tránsito se considera de forma distinta. Hay que evaluar cargas representativas para los ejes simples, tándem y trident, y para cada carga establecer un número de repeticiones esperadas durante la vida de servicio. Entonces, esas cargas esperadas que se escogen, esas cargas esperadas para simples, tándem, trident, son las que se deben multiplicar por el factor de seguridad. Y ese factor de seguridad de carga, pues se expresa en estos valores en función de la importancia de la vía. Normalmente se maneja un factor de 1.20 para vías de primer orden, si son carreteras, o vías en zona urbana, de carga importante, de alto volumen de tráfico. Si son intermedias, 1.1, y si son vías terciarias o vías locales, por ejemplo, vías dentro de los barrios, las cargas de diseño coinciden con los escalones de carga escogidos. Entonces, en eso consiste la utilización de los factores de seguridad de carga. Vía residencial, normalmente factor de seguridad 1. Una avenida principal dentro de una ciudad, convendría utilizar 1.2. Una vía colectora, podríamos utilizar 1.1. De todas maneras, en cada caso, pues toca que el ingeniero de la vía y qué tanto volumen de tráfico lleva. Vamos ahora a lo del periodo de diseño. El periodo de diseño, normalmente para un pavimento rígido, normalmente el mínimo periodo de 20 años. Puede ser 30, puede ser 40. Ahora, ¿qué sucede? Que entre más largo el periodo de diseño, puede haber asociado mayor incertidumbre en la estimación del tránsito. En todo caso, teniendo en cuenta la durabilidad y teniendo en cuenta que la losa de concreto es un material de muy buenas características, se considera que el periodo mínimo de diseño conviene ubicarlo en 20 años. Entonces, si nosotros tenemos 20 años, 30 años o 40 años, toca estimar el tránsito durante ese periodo de diseño, ¿cierto? Ahora, inicialmente, para yo poder representar el tránsito ya como tránsito de diseño, pues normalmente uno sigue unos pasos, algo parecido a lo que hacíamos en los otros métodos, cuando estudiamos el tránsito de diseño en términos de eje estándar equivalente. Pues inicialmente podríamos partir de pronto de un aforo vehicular o inclusive de series históricas, depende en cada caso de cuál es la información con la cual contemos. Ahora, si tenemos, por ejemplo, algunos de referencia y podemos determinar, por ejemplo, tránsito promedio diario, nos conviene a nosotros entonces determinar también cuál es la tasa de crecimiento anual esperada y representativa de ese proyecto. De tal manera que podamos determinar un factor de crecimiento hacia futuro del tránsito.
Ese movimiento, aquí lo simbolizan como FC. Al respecto, nosotros, para fines de nuestro curso, en vez de llamarlo FC, vamos a llamarlo FP, como factor de proyección. ¿Por qué, muchachos? Porque puede ser, de pronto hemos visto FC, factor camión, o FC, de pronto, factor carril. ¿Sí? Para no enredarnos el asunto, vamos a denominarlo FP, factor de proyección del tránsito. ¿Listo? Determinamos ese factor de proyección del tránsito. Lo determinamos a través de esta expresión que estamos viendo aquí, donde factor de proyección es igual a 1 más G. G es lo que nosotros conocemos como R, tasa de crecimiento anual del tránsito. N. Y entonces de esa manera podemos estimar cuál es el valor de FC. Podemos estimar cuál es el valor de FC. Aquí hay una tablita. Determinar esos factores de proyección aproximados hasta la décima en función del periodo de diseño, que sería N aquí, y en función de la tasa de crecimiento G, que sería esta G aquí. Que estos factores de proyección, pues es un factor que me permite extrapolar el tránsito. Si estamos haciendo el tránsito promedio diario, por ejemplo, si yo tengo un tránsito inicial y lo multiplico por el factor de proyección, el significado físico es que me estaría estimando el tránsito promedio diario representativo en la mitad del periodo de diseño. ¿Qué quiere decir? Si el periodo de diseño es 20 años y entonces yo el tránsito promedio diario inicial lo multiplico por eso, FP, yo estaría obteniendo el tránsito promedio diario para el año 10, para la mitad del periodo de diseño. Para eso sirve el factor de proyección. Vamos a estimar, hacer un calculito aquí. Por ejemplo, vamos a hacer este, joven, y ya terminamos por hoy. Vamos a suponer que yo tengo un periodo de diseño de 20 años y una tasa de crecimiento de 4%. Vamos a reemplazar aquí, ayúdenme con eso, por favor. El factor de proyección igual, que será 1 más, como es 4%, 0,04. Eso, de paréntesis, elevado a la n, esto menos 1 sobre g, que es 0,04 por n, que es 20. ¿Cuánto da eso? $1.49. 1,49. Bueno, fíjate, da 1,49. Entonces aquí, en esta tablita, me está diciendo que da 1,50. ¿Qué está haciendo? Simplemente lo están redondeando a 1,50. Ahora, nosotros podríamos, incluso esta expresión que está acá, por lo que conoce uno como la ecuación de interés compuesto. ¿Saben cuál es esa, verdad? A ver si la tengo, no la tengo por acá. A ver, no la tengo por acá. ¿Se acuerdan la expresión de la... Eso me lo elevan a la n medios. Ahí el exponente es n sobre 2. Repito, factor de proyección igual, paréntesis, 1 más r, cierra paréntesis. Y eso elevado al siguiente. Vamos a hacer el ejercicio con esos mismos valores, donde r es 0,04 y n es 20. ¿Cuánto les dan?
1.48. Exacto, da prácticamente lo mismo, ¿sí o no? Entonces, si no queremos utilizar esta expresión, podemos utilizar la de interés compuesto y ahí es mucho más evidente que lo que estamos haciendo es un factor de proyección a la mitad del periodo de diseño, toda vez que el exponente es n medio, ¿sí o no? Es como que más fácil entenderlo. Ah, entonces si yo tengo, aplico la expresión, ese factor de proyección me permite llevar el tránsito representativo, pero a la mitad del periodo de diseño. Si es TPD inicial, sería el TPD para la mitad del periodo de diseño. ¿Listo? Entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos que utilicemos. Está prácticamente lo mismo. Bueno, muchachos, entonces dejamos por el día de hoy. Ya son las 10 en punto prácticamente. Faltan un minuto. Dejamos en el día de hoy ahí y bueno, la próxima clase es el examen, ¿verdad? Entonces, continuamos en la próxima clase que haya continuamos con los demás factores. Ya vendría pues factor de tráfico de diseño. Ahora haríamos ya el tráfico de diseño. ¿Listo? Entonces, muchachos, gracias por la atención y nos estamos viendo en laboratorio, lo que les toque ahorita a las 10. Empezaríamos como tipo más o menos. Y el examen el miércoles. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, hasta luego. Que pasen bien. Igual.